Bueno, bendiciones mis hermanos, contento de estar aquí de nuevo. Gracias también primeramente a Dios por darme esta oportunidad y al pastor también, a Ariel, que bueno, le enviamos un saludo grande. Y bueno, agradecido de estar con ustedes otra vez, compartir una palabra que me vino a mí hace un tiempo atrás, hace unos meses más o menos ya, y quería compartírselo a ustedes. Pero antes que nada vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo que sea el guiador de todo esto y no esté hablando yo sino el Espíritu Santo. Padre amado, te damos gracias Señor por este momento, te damos gracias por una vez más poder estar aquí delante de tu presencia en tu casa, Padre amado, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, Señor. Gracias por permitirme estar aquí, Señor, y por ese mismo motivo te pido que no sea yo el que esté hablando, sino tu Espíritu Santo, Padre amado. Te doy las gracias por este momento, gracias por el momento de alabarte, de adoración que tuvimos, Señor, ese momento en el que podemos cantarte y decirte lo que sentimos, Señor. A veces tal vez durante la semana no oramos, tal vez que está mal, pero no lo hacemos, pero podemos venir aquí, Señor, y alabarte con toda nuestra voz, con todo nuestro ser, Señor. Y por eso te doy gracias. Gracias por esta casa, por tu iglesia, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor, por mi vida, por la vida de todos aquellos que están y aquellos quienes no están y que incluso nos están escuchando a través de la transmisión, Señor, que los estés bendiciendo, guardando, Señor, y una vez más que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestros pensamientos y corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, tengo un tema interesante a hablar que se habla, pero tal vez no tanto, o se habla y tal vez con mensajes distintos, que está perfecto. Quiero hablar un poco de los procesos, del proceso del cristiano. Aquellos procesos que son incómodos, que nos duelen, porque son dolorosos, pero que son necesarios. Incluso aquellos procesos lindos que nos llevan a tener un nivel mayor en lo espiritual. Así que les pido que me acompañen a Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Son 3 versículos solamente. Cuando estén todos me dicen amén. Perfecto. Amén. Así dice la palabra del Señor. El título tenemos como resultado de la justificación, y si vamos al versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Lo leo una vez más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Levante la mano todos aquellos que han tenido tribulaciones. Bueno, casi todos. Los que no tuvieron, amén. Gloria a Dios. Pero yo creo que toda la mayoría tuvimos tribulaciones, tuvimos pruebas, tuvimos momentos difíciles. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando tenemos alguna prueba, cuando tenemos algún problema, ya sea una enfermedad, ya sea un momento malo económico, ya sea un problema familiar, un problema personal en el trabajo, un problema con las amistades, cualquier tipo de problema? ¿Qué es lo primero que hacemos? Lo voy a decir yo, y creo que lo que todos hacemos primero es ponernos mal. Simple y llanamente eso, ponernos mal. Nos entristecemos, nos agarran temores, nos agarran miedos, nos genera una aflicción grande, tenemos unas ganas de llorar inmensa, tenemos ganas de tirar todo por la borda, de rendirnos. Incluso muchas veces depende también la índole de la prueba, de la dificultad, echarle las culpas a Dios o echarle la culpa a nuestro prójimo. Y eso es lo que generalmente y lo que comúnmente hace el ser humano, es ponerse mal. Simple y llanamente eso. Pero ¿qué nos dice la palabra? Nos dice que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hay un pasaje que dice Jesús que en el mundo tendráis aflicciones,
pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Vamos a tener momentos malos, vamos a tener momentos dolorosos, momentos incómodos, donde se nos va a mover todo el piso, donde vamos a sentir que todo está mal, que nuestros planes no están saliendo como queremos. Y sin embargo, el Señor nos dice, aún en ese momento, gloríense, gozaos, pónganse alegres de las pruebas y las dificultades. Ojo, no estoy diciendo que no se pongan mal, no estoy diciendo que se pongan tristes, normal, somos seres humanos y Dios lo sabe. Dios sabe que tenemos sentimientos, Dios sabe que nos duele, pero Él nos acompaña en ese dolor. Incluso en el silencio. Cuando creemos que no está, cuando creemos que no lo escuchamos, cuando creemos que solamente se fue y nos dejó solos, Él ahí está. Porque muchas veces, no solamente en el obrar, escuchamos y sabemos de Dios, sino también Él obra en el silencio. Y es algo que a veces como seres humanos no lo podemos entender. Y mejor dicho, no lo queremos entender, porque queremos esa compañía al lado nuestro. Por más que obviamente no lo veamos físicamente, no lo veamos con nuestros ojos, queremos sentirlo. Pero muchas veces ese silencio significa que Dios está trabajando. Entonces, dice que nos alegremos, que tengamos gozo en esa tribulación. ¿Por qué? Les voy a decir una cosa, y es que los procesos dolorosos nos ayudan para corregirnos y nos ayudan para crecer. Nos ayuda para tener un nivel más alto en lo espiritual, nos ayuda a crecer en carácter, que es lo más importante, en frutos, en acciones. No sé si se acuerdan un poco, porque a mí me gusta dividir los procesos en dos tipos, los procesos que nos imponemos nosotros mismos y los procesos dados por el mismo Dios. ¿A qué voy con esto? No sé si, bueno, ya lo sabemos, ya nos hemos escuchado muchas veces. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, un pueblo que fue súper bendecido, que es el pueblo de Dios, incluso al día de hoy, un pueblo que ha sido elegido por el mismo Dios, que ha sido libertado por el mismo Dios, y sin embargo, viendo las maravillas, viendo las obras del grandioso y magnífico Dios que tenemos, viendo todo aquello que Dios hizo por ellos, ¿cuántas veces se han, me encanta esta palabra, descarriado del camino? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios, Israel, pecó y pecó y pecó y pecó y pecó? Y así sucesivamente. Hoy es una gran nación, la promesa se cumplió, amén. Pero eso no quita todo lo que sucedió anteriormente, incluso al día de hoy. Muchas veces el pueblo de Israel falló. Incluso teniendo personas como Moisés enfrente, personas como Josué, personas como David, personajes bíblicos históricos, y sin embargo siguieron fallando. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Bueno, muchas veces Dios se tuvo que poner firme. Y así es con nosotros. ¿Cuántas veces hacemos lo malo y seguimos haciendo lo malo y seguimos haciendo lo malo y Dios se pone firme y dice hasta acá? Y nos disciplina. Porque quiero decirles algo. La disciplina muchas veces tiene que hacer el trabajo que el consejo no puede hacer, que es corregirnos. Los consejos los tenemos. No solamente de las personas que nos aman, no solamente de las personas de la iglesia, no solamente de nuestros hermanos, nuestro pastor, nuestros líderes espirituales, sino los más grandes consejos están acá. Y sin embargo, hacemos oídos sordos, ¿o no? ¿Cuántas veces tuvimos una palabra de no hagas esto y lo seguimos haciendo? Yo no soy padre, pero los papás saben cuántas veces a sus hijos le dicen no pongas el dedo ahí, no te subas ahí arriba, no toques eso, y lo hacen y después se lastiman. Con Dios pasa exactamente lo mismo. Nos trata de la misma forma como padres, porque Él es nuestro Padre. Además de ser el Dios que es y que debemos tratarlo con el debido respeto, con la debida sumisión, la debida adoración y adoración, Él también es nuestro papá. Y es lindo tomarlo a veces. ¿Cuántas veces, no sé ustedes cómo oran en privado, cómo oran al Señor?
Pero ¿cuántas veces lo han llamado papá o padre? Pero no por solamente hacerlo porque lo dice la palabra, así como de hacerlo siempre porque hay que hacerlo, sino de verdad con cariño, como si fuera su papá real de sangre, decirle papá o padre. ¿Cuántas veces lo han hecho? ¿No se sintieron amados en ese momento? Como le estoy hablando a mi padre. O sea, no es solamente Dios, no es solamente un ser que existe y está lejos, sino que lo tengo cerca y es mi padre. Ya sabemos que Dios también es mejor amigo, es compañero, es consejero, etcétera, etcétera, pero también es padre. Incluso la Biblia lo dice. Es más, de las primeras cosas que dice, si no me equivoco, es que Él es padre, que nos ama con amor fraternal. Y bueno, y Dios nos tiene que disciplinar muchas veces. Y ese es uno de los procesos que Dios elige para nuestras vidas. Al momento de fallar, al momento de seguir haciendo lo malo, necesitamos ese proceso. Y hay unas características que aparecen en el libro de Miqueas acerca del pueblo de Israel. Y una de ellas es en Miqueas 2:1, dice que el pueblo de Israel no quería mejorar. Seguía fallando, seguía haciendo lo malo. No sé si se acuerdan en el momento de cuando Moisés bajaba con las tablas y estaban adorando un becerro, que hace una historia de lo que pasó después. Pero el pueblo de Israel no quería mejorar. Y yo les pregunto, ¿cuántas veces ustedes no quieren mejorar? Incluyéndome, obviamente. ¿Cuántas veces yo no quiero mejorar? Y estoy por un camino que sé que no es el correcto y sin embargo me mantengo en ese camino. Firme. Uno tiene que estar firme en la roca, pero yo estoy firme en el camino que hace lo malo. Que hago iniquidad, que cometo errores. Porque se siente bien. Y a veces no lo entendemos y a veces no lo queremos entender. Pero hacer lo malo se siente bien. Suena fuerte, ¿no? Hacer lo malo se siente bien, pero es la verdad. Lamentablemente es así porque el cuerpo lo pide, el cuerpo lo desea. Tenemos un cuerpo carnal, somos carne, sangre, hueso. El cuerpo desea hacer lo malo. Porque el cuerpo por sí solo no es espíritu, el cuerpo por sí solo no es santo. Necesita de una santificación constante. Pero en el momento que uno es, digamos, de las puertas de la iglesia para afuera, al cuerpo y al ser humano le gusta hacer lo malo porque se siente bien. Se siente bien alcoholizarse, ponerse borracho, se siente bien robar, obtener fácil lo que a otro le cuesta, porque no cuesta nada robar. Y no estoy hablando de ir a punta de arma o de pistola o de cuchillo, algo, no sé. Se cae el dinero a la persona de enfrente y lo agarrás o cosas así. Se siente bien porque lo ganaste fácil. A veces, y muchas veces he escuchado la gran excusa de no, fue una bendición del Señor. Explíquenme cómo la bendición del Señor puede estar en un pecado. Cómo la bendición del Señor puede estar en un error humano, en un fallo humano. Al contrario, Dios puede usar eso para corregirte. Pero no te va a bendecir así. Haciendo lo malo, Dios no te va a corregir. Y eso es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y así que hacía lo malo. Otra cosa que hacían, no querían detener sus malas acciones. El primer paso para generar cambios es aprender a detenerse. El freno del cristiano es saber decir no. No. 2 letras. N-O. No. ¿Satanás te tienta? No. ¿O sí? No. No. ¿A alguien se le cayó dinero, como dije antes, lo puedo agarrar y puedo quedármelo? ¿Sí o no? Vamos, fuerte. ¿Qué hay que hacer? Va muy bien, mis hermanos. Espíritu, Dios. Hay que saber decir no. Tenemos el gran ejemplo, y pueden venir a decirme, no, pero Él es Dios, el ejemplo de Jesús, que fue tentado en aquel momento de preparación, que Jesús también, lo vamos a ver después, Jesús también tuvo un proceso, y fue tentado Jesús por el mismo Satanás, por el mismo diablo. ¿Y Él qué dijo? Él contestó con la palabra, básicamente dijo, no. Yo no quiero lo que vos me ofreces. No me interesa.
No me interesa, porque escrito está. Y le respondió con la palabra. Porque Satanás, ¿con qué lo fue a tentar? Con la palabra. Y Jesús, ¿cómo se lo devolvió? ¿Cómo le retrucó? Con la misma palabra. Porque a la palabra se le pueden dar dos usos, para mal o para bien. ¿Cuántas iglesias grandes conocemos que le dan un uso fatal? Solo para generar seguidores, para agrandar los bolsillos. Y sucede porque le dan un mal uso a la palabra, por pura conveniencia propia. Entonces uno tiene que saber aprender a decir no. ¿Te vienen a tentar? No. Y un amigo, no, porque el jefe es malo, vamos a hacerle esto, vamos a, no sé, a pintarle el auto. No. Estás en una evaluación en el colegio y te dicen que te tenés que machiquear. No. Lo he hecho, en su momento lo he hecho, sí, pero no, está mal, no sigan mis ejemplos. No, hay que aprender a decir que no. Y el pueblo de Israel eso le costaba decir que no. Y por eso siguió, fue libertado y cayó en cautiverio de nuevo. Por su propia concupiscencia, por sus propias ganas de querer seguir haciendo lo malo. Otra cosa que querían era oír mensajes cómodos. ¿Cuántos de nosotros queremos oír mensajes cómodos? Dios te va a sanar, Dios te va a libertar, Dios te va a bendecir, vas a tener un auto 0 kilómetros, vas a tener un Lamborghini, vas a estudiar en el mejor de los colegios, porque el Señor te bendice. El Señor te bendice, amén. Pero no exactamente de esa forma. La mejor bendición que Dios te puede dar es transformar tu vida. Es la mejor bendición que el Señor te puede dar y que el Señor te da y te va a seguir dando. Esa es la mejor bendición, la transformación de nuestra vida, la restauración de nuestra familia, la restauración de nuestra vida personal, con amigos, con pareja, con cualquier tipo de situación, pero es la restauración que comienza en nosotros, no en el otro. Porque muchas veces le echamos la culpa al otro, porque el ser humano es así. Tal vez como dice, no, a Dios no le voy a echar la culpa porque bueno, es Dios. Pero bueno, se lo voy a echar al de al lado. Es fácil echar la culpa, porque es difícil verse por dentro y aceptar lo que somos sin Cristo. Aceptar lo que somos sin Cristo. Porque la verdad, perdón la expresión utilizar, pero somos basura. Es así, duele decirlo, pero es así. Somos mucho menos que los ángeles, podríamos decir. Y sin embargo Jesús murió por nosotros. Y sin embargo Dios nos tiene un cariño y un amor y un perdón constante que incluso los mismos ángeles quisieran ver, quisieran sentir. Ese amor constante que tenemos a causa del pecado. Porque los procesos también nos ayudan a ver eso, el amor de Dios a través de los procesos. Es importante los procesos, ya sean los buenos, ya sean los malos, los altos, los bajos, nos demuestran el amor de Dios. Y no tenemos que simplemente querer estar cómodos con los mensajes que nos dan, escuchar palabras de avivamiento, palabras de bendición, palabras de que somos los mejores, porque no es así, te engañan. Es más, en la Biblia dice, si no me equivoco, Pablo, que dice que tenemos que incluso creernos menos que los demás, ser humildes de corazón. No hablo de tirarnos abajo, de echarnos mala onda, no, sino de ser humildes. Y lo dice la palabra de Dios. Entonces, cuando te digan que sos lo mejor de lo mejor, tómalo con pinzas. Porque incluso lo mejor de lo mejor te lo ha dado Dios, no es por vos. Vos no hiciste nada. Yo puedo estar tocando acá el piano y pude haber avanzado un montón en estos años, pero los talentos que yo tengo no los fui desarrollando yo mismo, yo solo, sino con la ayuda de Dios. Y si estoy acá es por Dios, no es por mí mismo. Y si estuviera por mí mismo estaría mal. Porque no estoy glorificando a aquel que me dio el talento. No estoy glorificando a aquel que me dio el don. Y Dios lo que te da es por su propia gloria, para que lo adores y para que los demás puedan adorar a Dios
por lo que Él está haciendo en tu vida, no para que vos te creas lo mejor o seas lo mejor, porque si no después viene el cachetazo. ¿Cuántos han tenido el cachetazo del Señor por creerse lo mejor? Ah, no, yo soy el cristiano que va todos los domingos, martes, jueves, miércoles, todos los días a la iglesia. No, yo soy el más espiritual, el más bendecido. Y después viene el cachetazo del Señor. Y por eso tenemos que dejar de estar cómodos. Y por decirlo así, ponernos un poquito a marcharnos en el lodo. ¿Cuántas personas y cuántos cristianos hay por allá en esos países donde están sufriendo verdaderamente? Donde están incluso siendo asesinados por predicar el Evangelio. Y nosotros atrás del celular, mirando predicas tranquilo, aprendiendo, amén, gloria a Dios por eso. Pero pasa un hermano, pasa un amigo y hola, chao, ¿viste el partido de River? Como impresionante. Y nos ponemos a hablar de cualquier cosa menos de lo que verdaderamente importa. Entonces hay que empezar a mancharnos las manos. Porque el Señor pide eso, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Te van a tratar mal, te van a vituperiar, te van a tener por menos, muchísimas cosas. Pero tu misión es esa, ir y predicar el Evangelio. Incluso es no ganar debates, sino dejar la semilla plantada para que después el Señor la haga crecer. Eso es lo verdaderamente importante. Y otra cosa que tenía el pueblo de Israel, que también lo tenemos nosotros, por eso hago la similitud y la semejanza, es que llegó un momento que explica en Miqueas capítulo 3, versículo 1 y 2, que no distinguían entre lo bueno y lo malo. Lo bueno es malo y lo malo es bueno. Y pasa hoy en día, ¿cuántas hemos visto la marcha LGBT y todo eso, el aborto, cuántas cosas que son malas y el mundo las llama buenas? Y cuántas cosas que son verdaderamente buenas y el mundo las llama malas. Hoy en día tener una familia está mal visto, porque para ser un hombre tenés que tener miles de mujeres. Está mal visto tener una familia. Ir a lo antiguo, ir a aquellos momentos donde no hay nada más lindo que la familia, bueno, hoy en día está mal visto. Hoy estar con una persona del mismo sexo está bien visto. Incluso hay videos e incluso salen en el noticiero personas que apoyan hasta asesinos, hasta a chorros, ¿no? A ladrones, y que apoyan cada cosa, ni hablar del aborto, que está mal, pero bueno, para el mundo está bien. Y nosotros nos ponemos y nos llenamos la cabeza después de eso. ¿Cuántas veces hemos hecho lo malo y para justificarnos decimos que está bien? Como decimos antes, hacemos un mal acto que supuestamente nos bendice y decimos es una bendición del Señor, una bendición del cielo. Como dije antes, la bendición del Señor nunca va a estar en el pecado. Nunca, nunca. Y el pueblo de Israel no distinguía lo bueno de lo malo. Y hasta incluso no lo quería distinguir. Y hay algo que le pasa al ser humano que después, al seguir fallando y pecando y cometiendo errores sin querer entender, va a llegar un momento en el que la conciencia quiera cauterizar y ya uno no tiene conciencia de lo que hace. Y ahí sí hay que tener cuidado. Más te digo algo, si hoy en día tu conciencia te acusa, está bien, porque distinguís que hay algo que no está bien. Incluso el Espíritu Santo te dice, por acá no, o hiciste mal, tenés que perdonar a tal persona, no te tenés que enojar con tal persona, no te tenés que enojar conmigo, dice el mismo Dios. Pero si ya en un momento en el que ya nada te mueve, ni un poquito, ahí sí preocupate. Porque estás más para abajo que para arriba. Tenés que tener cuidado. Tenés que tener cuidado con la conciencia cauterizada, porque puede pasar. Y ya tiene que pasar un milagro muy grande para que haya retorno de ahí. Porque cuando uno distingue lo bueno de lo malo, estamos bien, pero ya cuando no lo hace, es una verdadera preocupación. Y es difícil salir de allí, por no decir casi imposible. Entonces, también es necesario eso, los procesos nos ayudan a distinguir lo bueno de lo malo. Lo bueno de lo malo. Y acuérdense que después de hablar de todo esto del pueblo de Israel, sin transformación no hay restitución. Si vos querés que haya un renuevo en tu vida, si vos querés libertad del pecado, que sea cual sea,
de alguna adicción, de algún vicio, de lo que sea, tenés que ser transformado. Y el transformado no es leer la Biblia una vez por semana o orar una vez por semana. Es día a día, hora a hora, los momentos que tengas libres. No importa si estás en el trabajo o no estás. Ahora no tiene que importar qué digan, sino lo que el Señor piensa de vos. Eso es lo importante. Tener en mente que siempre es el Señor el que te está mirando. Tenés un tiempito en el trabajo, en el estudio, en donde sea, hacelo. No importa. Porque cuando el Señor mueve tu corazón y te está llamando y dice, quiero hablar con vos, ahí está bien. Estás bien. Incluso si llegas a estar en un problema y Dios te llama, está bien. Y si Dios está en silencio y quieres buscarlo, está bien. Dios no está en silencio porque no te quiere, o no te ama o porque se cansó de vos. Necesita que aprendas a confiar en Él. Entonces está bien, anda a los pies de Cristo. Es lo que necesita el alma, lo que necesita nuestro cuerpo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Y para superar los procesos dolorosos, necesitamos esa comunión con el Señor. Incluso, como dije, en el silencio, en el momento que vos escuchás la voz de Dios y sabés cómo Él se mueve, vas a aprender a saber cómo Él trabaja en tu vida y vas a saber que incluso en el silencio Él está ahí. Hay un pasaje, está en San Juan 10:27. Vamos a buscarlo un segundito. San Juan 10:27. Muchas veces también lo hemos oído. Y dice algo interesante. Algo que dice Jesús, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las reconozco y me siguen. Jesús es nuestro pastor, Dios es nuestro pastor. Él nos conoce. Ahora, ¿qué tanto nosotros lo conocemos a Él? ¿Qué tanto oímos su voz y vamos a su encuentro? Y no estoy hablando con algo súper milagroso, que venga un ángel del cielo y con lleno de fuego y te diga, no, vos tenés una visión. No estoy hablando de eso. Dice que el Señor hace hablar incluso a las rocas, incluso a las personas que menos te esperás, que vos decís, las más mundanas, te puede hablar a través de ellas. Escuchar la voz no es que venga un ángel del cielo, que venga Jesús mismo y se te ponga enfrente. Escuchar a Dios es saber que Él puede utilizar la vida de cualquier persona, de cualquier hecho, para hablarte. No importa cuál sea. Porque a veces los consejos son buenos e incluso vienen de las personas malas o de mala influencia. Incluso, dice, preservar lo bueno y desechar lo malo, dice la palabra de Dios. Así, tener nuestros oídos atentos, y cuando sabemos cómo se mueve el Señor, ahí ya vamos a conocer su voz, ahí ya vamos a saber que estamos bien. Si estás pasando un mal momento, alegrate, estás bien. ¿Cuánto conocemos? Y es verdad que dice que cuando, digamos, Satanás te ve bien espiritualmente, te ve que sos una molestia, porque cuando vos estás bien paraliado, sos una molestia, sos una piedra en el zapato. Y es hermoso saber que Dios te está usando para no solamente salvar a almas, sino para demostrar que hay dos mundos, no solamente este, sino el mundo espiritual. Y el diablo sabe eso. Y si te pone pruebas, es porque estás bien. Si tenés pruebas que incluso no solamente Satanás, como hizo con Job, sino también que el Señor te pone para que crezcas, estás bien. Por eso alegrate en los momentos de prueba. Alegrate de los procesos. No aceleres los procesos. Hay otro versículo que dice en San Juan, justamente, 16:21, Jesús nos dice: la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cuántos quieren tener el gozo de que sean renacidos y nacidos de nuevo? ¿Amén? ¿Cuántos quieren ser nacidos de nuevo? Quieren tener ese gozo. Los procesos son esos, son momentos dolorosos que nos transforman y nos renuevan. Lo dice el mismo Jesús. Y como dije antes,
también San Juan, bueno, dice que en el mundo tenemos aflicciones, pero que tenemos que confiar porque Él venció al mundo. Y leyendo un momentito el mismo pasaje que leí antes de Romanos, es increíble cómo Santiago dice lo mismo. En Santiago 1, en el capítulo 1, el versículo 2 y 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a leerlo en ese momento otra vez. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Tampoco hay que ir al extremo del perfeccionamiento, de querer ser perfectos, porque déjame decirte que perfectos no somos y no vamos a ser hasta el día de Jesucristo. Y lo dice el Señor en Filipenses 1:6. Dice: estoy convencido de esto, el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tampoco queremos ser perfectos. Nosotros no tenemos que buscar ser perfectos, sino el ser perfeccionados día a día. No ser perfectos, sino el ser perfeccionados. Y con esto no estoy diciendo, listo, no me tengo que preocupar por ser perfecto y te sentás y hacer lo que quieres. No, porque el proceso también requiere de una renovación constante, de un proceso constante para tu perfeccionamiento, para tu santidad. Porque el Señor busca también en nosotros santificación, santidad. Y eso necesita un proceso. Por eso es necesario el proceso. Pero no, el Señor no nos promete que ahora seremos perfectos. Nosotros no vamos a ser Jesús, mucho menos ni nunca. Pero podemos hacerlo mejor para su gloria y su honra. No vamos a ser perfectos, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros. Vuelvo y repito, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. Porque cuando uno se empieza a pensar en el ser perfecto, se olvida de los momentos, se olvida de las cosas buenas, del proceso que pasó. Y siempre falta un poquito. Siempre va a faltar un poquito. Y tenés que estar contento. Si hoy estoy acá, y incluso si bien avancé bastante en el piano, me falta un montón. Y no me preocupo por eso, porque sé que es un aprendizaje constante. Puedo recibir, incluso puedo tener que aprender cosas. Porque es así, el camino es así. No solamente el camino de la vida, sino el camino del cristiano es así. Es un perfeccionamiento constante. Perfecto no vas a ser, pero sí tienes que dar lo mejor de vos. Amén. No importa que todavía no hayas llegado a ese momento. El Señor lo sabe. Y el Señor no va a poner en tus hombros más carga de la que no puedas soportar. Pero Él siempre va a estar ahí. Y hablando un poco de los procesos, ya para dar una finalización, para que vean que los procesos son importantes y para que no crean que solamente depende y es solamente de nosotros, hay varios personajes bíblicos súper conocidos que han pasado por procesos. Lo han sobrellevado, lo han superado y hoy en día los tenemos aquí plasmados. Y son un ejemplo para nosotros. Voy a ir con uno súper conocido. Vamos con Job. ¿Cuántos conocen a Job? ¿Cuántos conocen el proceso que pasó Job? Para enumerar un poco, sabemos que era una persona que estaba muy bendecida, ¿no? Una persona que estaba bien, no solamente en el tema familiar, sino económicamente. Era una persona que, gracias a Dios, estaba muy bendecida. Conocemos la historia, de Satanás, de rodear la tierra, hablar con Dios. No, pero porque si vos lo bendecís mucho, si le sacas todo, vas a ver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa con Job? Perdió a sus hijos y a sus hijas. Perdió sus animales, perdió sus propiedades, por ende su economía. Tuvo enfermedad muy dolorosa y hasta repugnante. Fue despreciado y abandonado por sus familiares, por su mujer. Sufrió acusaciones y críticas de sus amigos diciendo que él había pecado. Perdió su dignidad y su autoestima y tuvo la sensación incluso de ser abandonado por Dios. ¿Y cuántos de ustedes no han sentido la sensación de ser abandonados por Dios?
como dije antes, en ese silencio que no sabemos cuánto dura, pero esa sensación la tenemos. Y sin embargo, ¿qué pasa al final? Dios lo volvió a bendecir y le devolvió el todo, incluso el doble, el triple. Lo bendijo de nuevo, pasó su proceso. ¿Y a qué aprendió Job? A confiar en Dios, incluso en el silencio. Porque en ese momento que Dios pasaba por todas esas pruebas, por todas esas tragedias incluso, que uno puede decir, Dios es un Dios malvado. Dios estaba mirando, solo que él no lo sabía. Dios escuchaba, pero él no lo sabía. Y al final, Dios le habla y dice, yo estuve ahí, y por eso te voy a volver a bendecir, porque nunca maldijo al Señor. Nunca, él siempre estuvo firme y decía, Dios da y Dios también quita. Y no solamente por ser Dios, porque a veces también nosotros lo llevamos a quitarnos cosas, porque lo necesitamos. No sé si se acuerdan aquella plica que hice de adoración que dije que en el ejemplo de Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo, él tenía que romper con eso que tenía en su corazón, con eso que tenía primero en su vida y que no era Dios. Y Dios se le enseñó. Por eso Dios muchas veces te llega a quitarte cosas para que aprendas que solo hay un ser que tiene que estar primero en tu vida, y ese es Dios. Con esto le estoy diciendo tampoco que tenemos que dejar lo demás tirado. No. Es más, al amar a Dios y comprender el amor de Dios, así vamos a amar a los demás, vamos a amar lo que tenemos, incluso aunque sea poco. Pero Dios quiere romper con eso que tenés primero en tu vida. Y vuelvo y repito que dije en aquella ocasión. Dios quiere romper con aquello que tenés primero en tu vida, que no es Dios. Entonces Dios a veces te lleva a que pierdas cosas para que ganes otras. Y lo que más vas a ganar, déjame decirte que lo que más vas a ganar va a ser sabiduría, incluso en los momentos de procesos. Es más, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y tenemos que pedir sabiduría. Pero para aprender a ser sabios tenemos que aprender a temer de Él. Y no estoy hablando solamente de un temor de adoración, sino también de un temor de miedo. Porque también cuando la palabra de Dios habla de temor, una vez recuerdo que lo hablamos un jueves, si no me equivoco, no solamente habla de un temor simbólico, sino de un temor de miedo. Porque Dios va más allá de nuestro entendimiento y está bien temer. Pero no significa que Dios es malo, al contrario, sino que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y así como tenemos el ejemplo de Job, tenemos otro ejemplo, José. ¿Cuántos conocen a José? Quien fue gobernador de Egipto. Bueno, conocen. Y vamos a decir, primero tuvo sueños proféticos, se lo contó a sus hermanos, a su padre, y a causa de eso, ¿qué vino después? Fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en Egipto, fue acusado falsamente en Egipto. Qué facho tenía José para que se enamore de él, ¿no? Increíble José. Pero fue acusado falsamente. Tuvo la interpretación de sueños, y después, ¿qué pasó? José fue gobernador de Egipto. Y después siguió, perdonó a sus hermanos, etcétera, etcétera. Cumplió su misión, pero tuvo un proceso que duró bastante. Imagínate, dicen que más o menos José cuando fue vendido era adolescente más o menos. Imagínense ustedes como adolescentes ser separados por su familia, por sus hermanos, por su padre y ser esclavo. Imagínense en esa situación. Y José pasó por eso. José fue probado por fuego. Y después fue lo que fue. Incluso para el pueblo de Israel. Tenemos un ejemplo. El gran Moisés. Ni bien nació ya tuvo problemas, ¿o no? Ni bien nacido ya tuvo problemas. Lo querían matar a todos los niños nacidos en Israel. ¿Y qué pasó? Bueno, entre la familia, la mamá, lo salvaron. Fue a parar a Egipto. Qué casualidad, ¿no? Qué raro. ¿Cómo fue a parar ahí? En Egipto pasó su infancia, su adolescencia y parte de su madurez. Porque cuando él huyó de Egipto, al matar al egipcio, tenía unos 40 años, así que era grandecito ya. Bueno, en ese momento se vivía bastante igual, pero para nosotros ya era una persona, digamos, con su edad, con su cierta experiencia.
Y cuando huye de Egipto, que pasa incluso otros 40 años en Madián, si no me equivoco, ahí fue cuando Dios lo llama. O sea, básicamente iba a ser unos 80 años. Esto Dios te está demostrando que no importa la edad. No importa la edad. No, tampoco te está diciendo que necesitas tener una remisión, vas a liberar a Argentina de no sé. No. El llamado del Señor es simple. Predicar el Evangelio, ser santo, mantenerte firme y ser un verdadero soldado de la fe. Después cada uno tiene su misión. Uno puede ser pastor, uno puede ser músico, uno puede ser misionero. Solo el Señor lo sabe. Pero Dios te llama. Y no importa la edad que tengas, Dios te va a llamar. Podés ser un niño hasta podés ser un adulto. Incluso en tu lecho de muerte el Señor te puede llamar. Es así. Incluso en tu lecho de muerte el Señor te puede llamar. Bueno, Moisés tuvo el llamado de Dios. Tenemos otra persona, y voy con el último, que es David, que también tuvo su proceso. David nació, David era joven, era adolescente, ¿y cuál era su... ¿Qué era David antes de ser rey, antes de pelear con Goliat? ¿Quién sabe? Exactamente, gracias María. Todo lo que cantaba. Él era pastor de ovejas. Y necesitó del proceso de ser pastor de ovejas para aprender y para después ser lo que él fue, con sus fallas, con sus pecados obvios, y todos los conocemos, pero él primero fue pastor de ovejas. Es más, él era el menor de sus hijos, de los hijos de nombre. Él era el menor de sus hermanos. Él era pastor de ovejas. Eso fue lo primero. Y después, ¿qué pasó? Venció a Goliat. Imagínate una persona en cuanto unos 5 metros, ponele, más o menos de altura, y un adolescente chiquitito como yo más o menos, un poquitito más, un poquitito menos, venciendo a un gigante por obra del Señor. Y después David fue convertido en lo que es, porque antes de eso incluso tuvo la persecución de Saúl, se tuvo que esconder, tuvo que exiliarse. Ese era David, que también pasó por su proceso. Y para terminar, les voy a hablar de otro proceso, no sé si lo conocen. ¿Quién conoce el águila? El águila, si no me equivoco, puede durar incluso hasta 70 años, 70 y algo más o menos. Es de las aves que más duran, que más larga vida tienen. Y el águila tiene un proceso. Dice que las águilas son las aves con mayor longevidad de su familia de especies. Llega a vivir hasta 70 años, pero para llegar a esta edad, a los 40 debe tomar una decisión difícil. No sé si alguna vez la escuchó, más o menos como lo que hacen, pero el proceso del águila tiene 6 pasos. Primero, el águila tiene que buscar un lugar alto en donde posar. Generalmente una montaña bien alta, bien alta. Eso es lo que conlleva el frío, la nieve. El paso número 2, después de encontrar la montaña o aquella altura y poder construir su nido, llega un momento muy fuerte y muy doloroso para el águila. El águila golpea su pico contra una pared hasta arrancárselo. Imagínense que a veces hacemos así con las uñas y nos duele. Imagínense el pico para el águila lo que debe ser. Arrancárselo, golpearlo, y se le salga todo ensangrentado, todo derecho. Es un proceso que lo tiene que hacer, porque es o el proceso doloroso o dejarse morir. No hay más. El paso número 3, el águila espera a que le crezca de nuevo el pico. Le crece el pico, todo bien, pero no termina, porque si bien está el pico, faltan otras partes. En el paso número 4, el águila se desprende de sus uñas viejas con el nuevo pico. Imagínense desprenderse de todas las uñas de la mano, así con todo, carne y todo. Eso es lo que hace el águila. Paso número 5, después de eso el águila arranca sus plumas viejas. Imagínense, nos hacemos así, nos duele un pelito de la pierna, del brazo. Imagínense las plumas para el ave. Y en el paso número 6, que ya es el último, el águila sale victoriosa en un vuelo de renovación y vive 30 años más. Eso pasa con el águila. Nosotros somos los mismos. Nuestro proceso debe ser doloroso. Tiene que ser doloroso.
No porque Dios sea malo, sino que para salir renovados, fortalecidos y victoriosos necesitamos de un proceso incómodo. Para que de un proceso incómodo después tengamos una vida cómoda en Cristo Jesús. Amén. Así que no reniegues del proceso. Si pasás por problemas económicos, si tenés una enfermedad, si tenés alguna dolencia en el trabajo, algún problema, no importa. Disfruta el proceso, porque después de ahí vas a salir victorioso. Y nadie te va a parar, porque Cristo Jesús está con vos. Y como dice aquella palabra, el Señor, si es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Dios le bendiga.